Ensayo. El ensayo es, entre los géneros narrativos, el más libre. Es la interpretación del autor sobre un tema o idea. Es una reflexión personal y subjetiva, donde el escritor desarrolla un estilo propio y donde no está obligado a documentar cada una de sus opiniones. Un ensayo no es un texto informativo, tampoco tiene las características de un informe científico. Por el contrario, tiende a inclinarse hacia la literatura, buscando la estética en un lenguaje que puede llegar a ser poético. La seducción de la memoria de la mujer. En su libro llamado Cartas persas, Charles Montesquieu, el gran pensador francés, hace una pregunta a partir de Europa, que a mi juicio parece por lo menos inquietante. Evidentemente es una pregunta hecha por alguien que está en el centro irradiador de las influencias y que traduce la realidad cultural y social de entonces, así como la cuestión del colonialismo. La pregunta fue, ¿cómo es que alguien puede ser persa? Es decir, ¿cómo es posible ser hombre y ser persa a la vez? Cuestiona Montesquieu como si fueran incompatibles las dos condiciones. ¿Cómo es posible ser hombre y ser mexicano? ¿Cómo es posible ser hombre y ser brasileño? Como si una condición anulara la otra. Quizá la pregunta sería, ¿cómo ser persa en un mundo en que ser persa no tiene valor? ¿Cómo ser persa y continuar vivo a pesar del sufrimiento por ser persa? Esa pregunta ya establece el principio del gran prejuicio, el de las diferencias étnicas, de clase, el género y sexuales, y expresa una filosofía totalmente excluyente que aparta y desconsidera al otro. Montesquieu evidencia la diferencia que actúa como estigma, como maldición, y por tanto podemos nosotros formularla así. Quien no es igual a mí es distinto. Luego, si es distinto, es inferior. Esa es la gran base de los prejuicios. Deja claro también que quien está en el centro determina las clasificaciones, o sea, tiene la autoridad para clasificar. Ese sentimiento persa, así lo llamaremos, puede ser igualmente aplicado a la mujer. Sentimiento persa sería aquel experimentado por quien es víctima de la diferencia, puesto que la diferencia, además de descalificar al distinto, impone una descalificación a la estética del otro, a su pensamiento, a su manera, a su historia, a su producción, a su religión, a su totalidad. Casi se podría decir que es una oposición a su ser ontológico. En este caso de la mujer a lo largo de la historia. La mujer es la criatura distinta en la historia, el género invisible, y esto se extiende a la creencia de que la mujer no ha producido arte, de que no ha producido narrativa, de que le ha faltado consecuentemente la memoria narrativa que los textos narrativos dejan a quien produce narrativa, es decir, que le ha faltado aquella memoria que, una vez convocada por quien escribe, trabaja a favor de quien está creando, a favor de los personajes, del lenguaje y del poder que emerge de la narrativa. Una memoria narrativa que incluya a la mujer como protagonista, como narradora, y que la incluya en el arte como heroína. No ha llegado de verdad. No hay memoria que pueda legitimar social e intelectualmente a esa mujer. Nélida Piñón, La seducción de la memoria, México, Fondo de Cultura Económica. Marca la idea que complete cada enunciado. 1. El texto desarrolla como tema principal a. La discriminación a los persas. b. La discriminación de las mujeres. c. Los persas como personas inferiores. d. El colonialismo cultural en la época de Montesquieu. e. La discriminación en general. La respuesta es b. La discriminación de las mujeres, porque el texto habla sobre la mujer. 2. Mediante la lectura del texto podemos deducir que la autora a. Se interesa por la historia de los persas. b. Piensa que la lectura de Montesquieu es básica para entender el tema de las mujeres. c. Se preocupa por temas como la discriminación de género. d. Se interesa por la narrativa francesa. e. Cree que persas y franceses son superiores. La respuesta es c. Se preocupa por temas como la discriminación de género, por el machismo. 3.
Según el texto, la base de los prejuicios están en A. Las diferencias étnicas y sexuales. B. La consideración de que los distintos son inferiores. C. La consideración de que los hombres y las mujeres son diferentes. D. Las diferencias entre persas, brasileños y mexicanos. E. La condición de inferioridad de las mujeres. La respuesta es C. La consideración de que los hombres y las mujeres son diferentes, porque los hombres y las mujeres piensan de maneras distintas. 4. Descalifica a una persona significa A. Expulsarla. B. Ignorarla. C. Desconocerla. D. Desautorizarla. E. Cuestionarla. La respuesta es D. Desautorizarla, porque se le quita los derechos de participar. 5. La forma en que está presentado el texto es A. Verso. B. Entrevista. C. Diálogo. D. Prosa. E. Cuadro sinóptico. La respuesta es D. Prosa, porque la prosa es una forma que toma naturalmente el lenguaje para expresar los conceptos. 6. La autora establece una semejanza entre A. Los persas y los hombres. B. Los persas y los brasileños. C. Los persas y las mujeres. D. Los persas y los mexicanos. E. Los persas y los indios. La respuesta es C. Los persas y las mujeres, porque las mujeres tienen la autoridad para clasificar como tienen los persas. 7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja el sentido del texto? A. Las narrativas de las mujeres son tan importantes como las de los hombres. B. La discriminación afecta tanto a hombres como a mujeres en los países que no pertenecen al centro. C. Cuando se trata de mujeres, la diferencia no implica inferioridad. D. La descalificación del otro implica una descalificación de su pensamiento, su arte, su cultura. E. La memoria se construye sobre la base de igualdades y no de prejuicios. La respuesta es D. La descalificación del otro implica una descalificación de su pensamiento, su arte y su cultura, porque cuando descalificas una persona quiere decir que descalificas su pensamiento y sus derechos de expresarse.